Nos disponemos en esta mañana para vivir esta experiencia, días con propósito. Un momento bien hermoso para encontrarnos con Dios, para poder leer a la luz de Él nuestra vida, para poder comenzar a trabajar en un proceso de transformación. Dios quiere que usted y yo trabajemos en un proceso de transformación, en un proceso de vida nueva. Por eso nos da un día más para poderlo aprovechar, para poderlo disfrutar, para poderlo degustar. Como uno degusta los alimentos de cada día, Dios desea que nosotros degustemos todo cuanto pone a nuestro alrededor. Por ello, quiero invitar que usted que está allí viendo este en vivo, aquellos que muy probablemente posteriormente lo vean, se den la oportunidad de vivir esta experiencia, días con propósito, un espacio que viviremos todos los días a las 6 de la mañana, donde vamos a descubrir a la luz de Dios cómo trabajar en una transformación humana, cómo trabajar en una transformación mental, cómo trabajar en una transformación del corazón, cómo trabajar en una transformación de las acciones, cómo a la luz de Dios podemos darle dirección a nuestra vida, poder entender que en la medida en que trabajemos en un proceso interior, en la medida en la que podamos descubrir muchas cosas en nuestra vida que por ahí no andan bien, vamos a ser capaces de caminar con una nueva perspectiva del presente. Mi nombre es Dairo de Jesús Buitrago y vamos a vivir esta experiencia en los próximos 20 minutos. Hoy, días con propósito, en el episodio número 2, cómo generar un cambio. Y quiero invitarlos a que nos adentremos en esta experiencia de esta mañana, poniéndonos en las manos de Dios, entregándole a Él este comienzo de jornada, este comienzo de día. Allí donde usted está, quiero invitarle a que cierre por un momento sus ojos y te des la oportunidad de respirar el aliento de Dios, de dejarte llenar en esta mañana por el amor de Dios. Ese amor que quiere llegar hasta lo más íntimo de tu vida. Hoy el mundo tiene muchas búsquedas, pero la presencia de Dios, cuando llega y llena la vida toda, le da un nuevo giro. En ese nuevo giro, yo quiero que usted se sumerja en esta mañana. Por eso, yo le invito a que hablemos con Dios, a que entremos en una experiencia de transformación personal, una experiencia que cambia la vida, que Dios te ha diseñado y me ha diseñado para el cambio, para la vida nueva. Por ello, hoy le invito a creer en la fidelidad de Dios, en esa fidelidad que Él manifiesta a tu vida y en mi vida cada mañana. Saber que Dios es fiel, saber que Dios no nos deja en ningún momento de nuestra vida, que siempre ha estado, que siempre está y que siempre estará, pero que las obras extraordinarias de Dios suceden en hombres y mujeres dispuestos, dispuestas. Por ello, en esta mañana vamos a adentrarnos en los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del versículo 31 al 42. Y por allí que está Nayi, qué rico Nayi, que compartamos en esta mañana. Y las personas que probablemente posteriormente verán este video en YouTube, yo quiero invitarte, Nayi, a que vamos a la palabra. Quiero invitarte a que compartamos en esta mañana esta experiencia de transformación que Dios quiere regalarnos, donde
el eje central de este encuentro, de esta mañana, Días con Propósito, es cómo generar un cambio. Y por ello vamos a mirar lo que nos dice la palabra. Hechos capítulo 9, versículo 31 al 42. Y allí la palabra de Dios nos va a decir que las iglesias gozaban de paz, se edificaban, progresaban en ese temor, en ese respeto hacia Dios, y eran llenas de la consolación del Espíritu de Dios. Yo pienso aquí que nuestra vida es como un carro, y para que ese carro funcione bien, pues tiene que tener todas las condiciones necesarias para que pueda funcionar como debe funcionar. Saber que tiene buen mantenimiento, saber que tiene gasolina, saber que tiene bien los frenos. Es decir, se necesita de una serie de realidades, de elementos, de estarse equipado bien para cumplir la función que debe cumplir. Y también nuestra vida es así. Para que se genere un cambio, hay cosas que necesitan trabajarse con orden. Y aquí en la palabra nos está hablando de una experiencia de las iglesias. Y yo pienso que para generar un cambio en nuestra vida necesitamos pasar de un estado A a un estado B. Pasar de un estado A a un estado B. Porque cuando somos capaces de pasar de un estado A a un estado B, pues podemos ser capaces de ver resultados en nuestra vida. Dios quiere que usted y yo veamos resultados en nuestra vida, pero esos resultados van a tener lugar en nuestra vida en la medida en la cual nosotros estemos dispuestos para que una obra nueva suceda. Yo no sé usted qué está viviendo hoy, yo no sé por qué estamos pasando hoy en medio de esta cuarentena, pero sí tengo un sentir muy grande de Dios, y es vivir todos los días a las 6 de la mañana en la medida de las posibilidades, todos los días a las 6 de la mañana en la medida de las posibilidades, Días con Propósito. En este espacio esperamos encontrarnos todos los días para encontrar, para ver propósito en nuestra vida a la luz de Dios, a la luz de la palabra. Poderles también invitar a que tengan un diario personal, que tengan una agenda, una libreta a través de la cual usted pueda apuntar y vivir esta experiencia de todos los días, una experiencia de transformación en nuestra vida. Por ello, continúo con lo que ahora les mencionaba, y es cómo generar un cambio en nuestra vida. La palabra nos habla entonces que las iglesias gozan de paz, se edifican, progresan en el temor del Señor, son llenas de consolación. Y yo veo aquí que para generarse un cambio en nuestra vida necesitamos mirar nuestra comunidad, necesitamos mirar nuestra familia, porque es desde allí que se puede generar un cambio. Por ello, miremos en esta mañana si hemos perdido la paz, si es necesario recuperar la paz. Si usted y yo hemos perdido la paz, necesitamos recuperar esa paz. ¿Qué vamos a hacer para recuperarla en este día, si es que hemos perdido nuestra paz? Pensemos también qué cosas necesitamos edificar, qué cosas hoy podríamos decir vemos desmoronadas, vemos fragmentadas, vemos como en medio de un desierto, como que si nos falta, como que no anda bien. Necesitamos edificar. Necesitamos también progresar en el Señor. Progresar en el Señor
con el Señor en todos los proyectos de nuestra vida. Proyectos que han estado en este tiempo como en el limbo, proyectos que han estado en este tiempo como allí como medio en crisis. Necesitamos progresar. Y esto es parte de esa experiencia de cambio. Está en nuestras manos decir, yo quiero progresar. Quiero darle lugar a Dios en mi vida y quiero ver este tiempo de una manera nueva. Pero también necesito llenarme de la fuerza de Dios, de la consolación de Dios. Pensemos si estamos permitiendo que Dios nos llene en este tiempo. Si es esa la experiencia que nos estamos dando la oportunidad de vivir en este tiempo. Porque creo que este es el primer eje desde el cual se puede generar un cambio. Desde la comunidad, desde la familia. Es un eje desde el cual se puede empezar a mover un proceso de vida nueva, de transformación, de propósito, porque Dios quiere darle propósito a nuestra vida, que Dios quiere darle dirección a nuestra vida. Pero ese es solamente el primer eje. Necesitamos mover ese primer eje. Si ese primer eje está como mal, necesitamos que ese primer eje se mueva. Pero hay un segundo eje, hay un primero y ahorita viene un segundo eje en nuestra vida para que se genere un cambio, y es la persona. En ti y en mí se quiere generar un cambio. Dios quiere generar un cambio, pero ese eje, ese segundo eje, necesita moverse, necesita ponerse en camino. No se va a generar un cambio en nuestra vida si ese segundo eje no se mueve. Está el primer eje, que es la comunidad, que es nuestra familia. Necesita ese primer eje ponerse en movimiento, pero viene un segundo eje que necesita también moverse, porque si ese segundo eje, que eres tú y que soy yo, no se mueve, no va a suceder nada extraordinario, no va a suceder un cambio en nuestra vida. Y es preciso entender aquí que Dios quiere traer una renovación a nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestra vida. Saludos, Gimar, qué rico tenerte aquí, que vivas esta experiencia, días con propósito. Y hoy estamos trabajando en esta mañana cómo generar un cambio. Todos los días a las 6 de la mañana viviremos esta experiencia de crecimiento, de fortalecimiento en nuestra vida. Y estamos entonces mirando este segundo eje, el eje, las personas, usted y yo. Estar dispuestos para que nuestra vida interna sea transformada. Porque si hay un cambio en nuestra vida interna, podrá ponerse en movimiento nuestra existencia. Por eso cuando usted ve en una fábrica esas máquinas que tienen esos ejes, si no tienen mantenimiento suficiente, si no tienen el engrase suficiente, esos ejes no se podrán mover con la soltura que necesitan moverse. Lo mismo en nuestra vida, también necesita que tenga ese engrase, y es el engrase de Dios, y es la unción de Dios, porque cuando la unción de Dios llena nuestro interior, entonces hay un movimiento, no solamente interno, sino que hay un movimiento externo en nuestra vida. Por eso, desde allí podremos ser respuesta donde hay necesidad. Y aquí encontramos a un hombre como Pedro, que recorría visitando las comunidades, es decir, su comunidad, su familia, visitaba, pero encontró allí, en medio de su realidad, a un hombre que estaba en una camilla, paralítico, desde hacía 8 años, es decir, el tiempo, eran 8 años, y él le va a decir que se levante, que arregle su lecho. Y finalmente los resultados que se logran es que todos los habitantes de Lidia y de Sharón se conviertan. Es decir, cuando nosotros
nos disponemos a hacer respuesta en medio donde hay necesidad, muchas cosas se van a comenzar a transformar en nuestra comunidad, en nuestra vida. ¿Qué cosas necesitan moverse hoy en nuestra vida? Habrán cosas que nos duelen, habrán cosas difíciles, pero necesitamos ponernos en movimiento, que ese segundo eje se ponga en movimiento. Pero hay un tercer eje, que es el contexto. El primero es la comunidad, la familia, el segundo son las personas y el tercer eje es el contexto. Dice la palabra aquí en Hechos capítulo 9 del verso 31 al 42 que nos habla de un contexto, el contexto de Jope. Nos habla de unas discípulas, de una discípula, Tabitá, que es Dorca y que significa gacela. Estaba, dice la palabra, que era una persona, era una mujer rica, era buena en obras, pero se enfermó y murió. Pero hay un ruego de unas mujeres que van a presentar esta queja, este ruego delante de Pedro, y entonces Pedro se va a aparecer allí, va a hacer salir a todos de donde estaba esta mujer, se va a poner de rodillas y le va a decir a esta mujer que se levante. Luego termina la palabra diciéndonos que se supo en Jope cómo muchos creyentes se empezaban a convertir al Señor. Y veo aquí en este tercer eje, para vivir esa experiencia de transformación, la atmósfera. No basta solo con que en la comunidad, nuestra familia, ese primer eje se dé transformación. No solamente basta que en nuestra vida personal y en nuestro alrededor se dé transformación, ese segundo eje, sino que hay un tercer eje que es la atmósfera. Pedro, a donde llegaba, creaba una atmósfera de vida nueva, una atmósfera que causaba un nuevo aire, un nuevo tiempo, una nueva temporada donde estaba. Y veo que allí, en esa atmósfera que se cambia, porque hay un movimiento en medio de hombres y mujeres que se levantan, hay una transformación en medio de ese contexto de muerte. Si hay en nuestra vida hoy contexto de muerte, necesitamos que en ese tercer eje haya un movimiento. Pedro se movió y todo a su alrededor empezó a cambiar. La atmósfera empezó a cambiar. Pero la atmósfera empezó a cambiar porque él fue capaz de entender que la vida nueva partía de su encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús lo llevó a que todo a su alrededor empezara a transformarse. Y por eso entonces voy a terminar diciendo que para que se transforme la atmósfera donde nosotros vivimos, es necesario que surja una transformación en nuestros pensamientos. Si hay una transformación en nuestros pensamientos, en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de proyectarnos, en nuestra forma de almacenar la información, en nuestra forma de darle cabida en nuestros pensamientos a tantas cosas, muchas cosas van a cambiar. Pero no solamente necesita ser transformados nuestros pensamientos, necesita ser transformados nuestros sentimientos. Sentimientos de duda, sentimientos de miedo, sentimientos de temor, sentimientos de angustia, sentimientos de inestabilidad, sentimientos de ahogo, sentimientos de depresión, sentimientos de incapacidad. Tiene que haber una transformación. Por eso en ese tercer eje tiene que haber un movimiento. Si no se empiezan a mover esos sentimientos que pueden estar ahogándome, pues mi vida misma no será presta para experimentar el cambio que Dios quiere suscitar en mi vida. Dios lo quiere hacer, pero Dios no lo puede hacer solo. Dios no puede hacer un cambio solo. Dios lo hace contigo y conmigo. Pero cuando yo cambio, pero cuando yo dejo que mi vida se transforme, pero cuando mis palabras empiezan a ser diferentes, pero cuando mis acciones demuestran que yo no quiero ser igual, paso
de un punto A un punto B, pero no voy a pasarlo solo. Tendré que pasar esa etapa, ese momento, este instante, pasar de un punto A a un punto B. ¿Quién dijo que será fácil? ¿Quién dijo que será fácil que se genere un cambio? Pero aunque no sea fácil, va a ser posible si usted y yo creemos como creyó Pedro, si usted y yo caminamos como caminó Pedro, si usted y yo nos convencemos como se convenció Pedro, si usted y yo estamos seguros como lo estuvo Pedro de que él era respuesta para su familia, que era la comunidad de creyentes, que él era respuesta donde había necesidad, pero que él mismo tenía que empezar a vivir de una manera distinta. Fue allí cuando muchas cosas a su alrededor empezaron a transformarse, la atmósfera cambió y el paso de Dios trajo un nuevo porvenir. Qué bueno entonces dejar en esta mañana como reto para nuestra vida personal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos está diciendo Dios en esta mañana? ¿Qué te está diciendo Dios en esta mañana? Ese es el propósito de este espacio, Días con Propósito, que se genere en nosotros una transformación. Hoy, ¿qué se necesita transformar en mi vida? Hoy, ¿qué necesita cambiar en mi vida, en mi familia, como persona, a mi alrededor, en la atmósfera? Si hay algo en lo cual Dios te está hablando, te está poniendo, es porque tú y yo necesitamos hoy más que nunca dar ese paso para que las obras de Dios nuevas y perfectas sucedan de una manera extraordinaria. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que tengamos una excelente jornada. Quiero invitarles a que motiven a muchas personas a que vivan esta experiencia de todos los días a las 6 de la mañana. Días con Propósito, un espacio que Dios ha suscitado en mi corazón, un espacio para crecer juntos, un espacio para llenarnos de Dios. Pero esta experiencia que vamos a vivir todos los días a las 6 de la mañana, Días con Propósito, quiero que usted se consiga una libreta, que usted se consiga una agenda, que usted tenga un diario personal donde vamos a consignar y vamos a vivir esta experiencia juntos, porque de esta salimos, pero salimos transformados. Un abrazo para Gimar, para Gordillolf, que está por allí, a John Villada, mi hermano, un abrazo gigante, bendiciones, y cada una de las personas que verán en YouTube este encuentro número 2, cómo generar un cambio, Días con Propósito. Me pueden encontrar en YouTube como Dairo Buitrago. Siempre estaré todos los días subiendo y viviendo esta experiencia. Dairo Buitrago, les invito a que se suscriban allí en YouTube y a que compartan esta experiencia que viviremos todos los días a las 6 de la mañana. Si usted y yo queremos crecer, este es el espacio para crecer, para alimentarnos, para encontrar propósito en nuestra vida y salir de muchos estados que nos pueden estar ahogando. Un abrazo para todos, bendiciones por allí, Nayi. Estamos unidos en oración. Chao, chao.